Muy buenos días, Iglesia de Jesucristo, mi cariño de siempre. En esta oportunidad traemos palabra de sabiduría para un pueblo que requiere la presencia de Dios y el conocimiento de Él para ser bendecidos de una manera rica y poderosa. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 1 de la imprenta bíblica que lleva su nombre, nos enseña que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. El verbo de Dios significa la palabra. Vale decir, en el principio era la palabra. La palabra era desde el principio y siempre ha existido la palabra. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, lumbrera en mi camino, se refirió el salmista. Los hijos de Dios, quienes buscamos el amparo de la fe, nos guiamos por su palabra. Él no tiene una manera diferente de pronunciarse ante su pueblo. Y Él dijo y fue hecho. Amén. De su palabra dan fe los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, diáconos y ujieres vinculados a la Iglesia de Jesucristo. Y hoy nos vamos a referir en principio a los profetas. Por ello hemos traído a colación al profeta Ezequiel, que si bien es cierto, en letra del profeta Jeremías, fue escogido desde antes de estar en el vientre de su madre, no es menos cierto que Jehová Dios lo hizo conocer acerca de él, para que no tuviera duda acerca de quién le iba a mandar su mensaje. Amén. El libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, enseña lo siguiente. Escuchemos con atención. La visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Refiere como se dejó sentado el profeta Ezequiel. Amén. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, a la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido.
Debajo de sus alas, a los 4 lados, tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los mismos 4. Así había en los 4 cara de águilas. Amén. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los cuales se juntaba, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu se movía que anduviesen. Ellos andaban, y cuando andaban no se volvían, cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, la rueda andaba junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu se movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el espíritu para que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Así, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso encendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido a las 4 cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban bajo sus alas. Y cuando se paraban bajo sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor
a su alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El capítulo 2 se refiere al llamamiento de Ezequiel y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre sus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Amén. El Dios del universo nos da a comprender con esta parte de su palabra acerca de la existencia de un segundo cielo, en donde hay una guerra espiritual, como lo enseña el primer libro de Reyes, hacia el capítulo 22, y es confirmado por la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hacia el capítulo 6, verso 12. Cada decisión que se toma en el tercer cielo, en donde habita el Dios del universo, según enseña la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, debe ser luchada en guerra espiritual en este lugar que se conoce como el segundo cielo, para que pueda tener efectos en el lugar en donde estamos habitando los seres humanos, que hemos conocido como el primer cielo en la creación de Dios. Amén. Por eso es importante, siempre que se está orando, tener de presente al salmista cuando afirmó: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. En letra del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3. Amén. Esta guerra espiritual es la que estamos invitados a representar los ministros de Jesucristo, cada quien en la categoría que le corresponde, para que entonces el clamor a Dios tenga una respuesta en este primer cielo en donde estamos habitando. Amén. Jesucristo de Nazaret bendice de una forma sobrenatural a todas las personas que han tenido el tiempo y también el honor y el privilegio de escuchar esta porción de la palabra de Dios, que nos invita siempre a conocer acerca de la existencia de una guerra espiritual. En esa guerra espiritual, nuestros militares son los miembros de la Iglesia de Jesucristo: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, porque ellos están dotados del poder sobrenatural para la defensa del pueblo de Dios. Amén y amén.